Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Ya lo tengo mecanizado, pues tenía la cabeza en otra cosa, pero me salió todo completo. Salió fluido, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto, che. Bueno, y ahí la tenemos a Diana y por ahí anda Nahuel. Nahuel, está el equipo completo. Estable, exacto. Leo, sí, comento las redes, así ya quienes nos quieran escuchar pueden hacerlo a través de @Radio Rebelde OK, @Radio Rebelde OK, esto es a través de YouTube, ¿verdad? Sí. Y después otras redes, por ejemplo Instagram, X, que anteriormente será Twitter, y Facebook, ahí nos encuentra como Radio Rebelde OK, todo junto. Y para mensajes, comentarios, aportes, críticas, lo que les parezca, nos pueden escribir a través del 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Bueno, ya lo saben. Bueno, tenemos que esperar un minuto porque nos vamos a enganchar. Vamos con una compañera. Claro, la presentamos. En el editorial de hoy hemos convocado a Betania Oreja Cerruti, columnista del programa, sobre el tema educación. Mañana es la marcha universitaria por la ley de financiamiento universitario que no quiere aprobar, no quiere autorizar. Está aprobada, fue vuelta a aprobar, salió promulgada sí. Y todo, pero el después presidente presentaron un recurso de la judicializaron, sí. Exacto, y no sale. De todo eso vamos a hablar con Betania, que en cualquier momento nos vamos a comunicar. Después seguramente, pero para hacer tiempo, después lo vamos a decir de nuevo. Pero hoy a la madrugada, de acá, Irán bombardeó sí. Con misiles la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, no en Tanganica, en Arabia Saudita. Argentinos, no jodamos, la guerra es en serio y las guerras se muere la gente, así que hay que echar lo antes posible a Milei. Si no, porque además de cagarnos de hambre, nos van a cagar matando. Sí, claramente. Y es un tema bastante complejo, cómo está la situación por allá. Y nosotros, como siempre, como ya lo hemos dicho en otros programas, estamos quedando del peor lado posible, sí. Ahí. Ya estamos en la guerra. No nos han tirado un misilazo porque no llegan, tienen 3.000 kilómetros, estamos como a 12.000, pero bueno, pueden tirarnos alguna otra cosa. Y sí, y aparte ya igual no estamos ganando cosas, ¿no? Porque cuando sea momento de que haya que resolver cuestiones, ahí la tenemos a la compañera. En votaciones internacionales vamos a ver qué nos va a pasar. Por supuesto. Bueno, estamos en comunicación con Betania Oreja Cerruti, trabajadora e investigadora docente. Betania, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá con días intensos. Ahí te veo. Yo te busqué, no sé por qué no te encontraba. Ahora sí, te veo. Ahí la estamos viendo. Bien, bueno, no sé, te veo distinta que en la foto. Bueno, no importa. Soy yo. Sos vos. Bien. Ley de financiamiento universitario. Yo te vamos a pedir que nos cuentes, porque tenemos tiempo, le vamos a dedicar paso por paso. Acá está escrito que me has enviado, está muy didáctico, así que vamos a seguirlo. Por un lado, contanos cómo es la situación de la ley, se aprobó, bueno, toda la judicialización de la ley de financiamiento universitario. Bueno. Sí, bueno, como todos sabemos, las universidades estamos en demanda y con fuertes reclamos desde hace 2 años por una caída muy fuerte presupuestaria que pega sobre todo en los salarios, porque en la Argentina la mayor parte de los gastos para educación, tanto en el resto del sistema educativo como en las universidades, se destina a salarios de docentes y no docentes. Entonces, cuando se reduce el presupuesto universitario, lo que se reduce principalmente son los salarios, aunque también todo el resto de las partidas para becas, para infraestructura, equipamiento, etc. Esto, como también es de público conocimiento, es parte de la
fuerte motosierra que estuvo aplicando el gobierno nacional a todo lo que pudo de parte de sus gastos. En las universidades, dentro de lo que es la función educación del presupuesto nacional, las universidades somos el mayor gasto para el Estado Nacional, porque, bueno, como sabemos, la mayor parte del resto del sistema educativo recae en manos de las provincias, desde las transferencias, ¿no?, que nos quedaron desde la dictadura y la década del 90. Entonces, bueno, la universidad ya se sabía al asumir Milei que iba a ser objeto de un recorte fuerte. Bueno, tuvimos esa marcha multitudinaria con mucho apoyo social ese 23 de abril de 2024 y a partir de ahí seguimos peleando las federaciones, los sindicatos universitarios de trabajadores docentes y no docentes por la fuerte baja salarial y las mínimas recomposiciones que hubo en estos 2 años. En el medio, bueno, el apoyo social y toda la movida sindical y también de otros sectores, que ahora si quieren podemos hablar del CIN, los rectores, el radicalismo y demás, se logró esta ley en el Congreso, de una ley de financiamiento universitario que establece que el Estado Nacional debe recomponer los salarios según la inflación. Sí. Esto que no le pasó a casi ningún trabajador igual, ¿no?, en la Argentina. Bueno, los universitarios lograron que el Congreso establezca esa ley. Bueno, después Milei la vetó. Luego el Congreso insistió, el Cámara de Diputados y Senadores, ¿se acuerdan? El año pasado, a fin de año, en octubre, si no recuerdo mal, el Congreso vuelve a insistir y logra las mayorías para dar marcha atrás con el veto. Y lo que pasó en todo este tiempo es que el gobierno no la cumplió la ley. En realidad, cuando estuvimos en la plaza, en la plaza del Congreso, en octubre creo que fue. En octubre, digamos, ahí tuvimos, nos enteramos ahí en la plaza, todos festejamos que se sí. la existencia de la ley. Y bueno, en realidad yo dije en ese momento, bueno, es tan fácil como que no la va a cumplir la ley. No sería el primer caso en la Argentina de una ley que no se cumple, ¿no? Si quieren podemos hablar de unos cuantos artículos de nuestra Constitución y de la ley de financiamiento educativo del 6% del Producto Bruto Interno. Bueno, efectivamente, Milei hizo eso, pero bueno, las universidades son un actor ¿Qué importante. argumenta el gobierno para no cumplir? ¿Cómo? ¿Qué argumenta Milei y el gobierno para no cumplir con una ley aprobada? Claro, aprobada, insistida, y el argumento es que no hay plata, como dice muy coloquialmente, o sea, lo que plantea es que la ley no establece los fondos de las partidas. Pero eso sí se había hecho, ¿no? Yo recuerdo que se había explicitado, teóricamente. Sí, ahí el gobierno justamente igual el argumento es que quiere traccionar a la baja todo lo posible el presupuesto, y si hay un sindicato que logra una recomposición a la par de la inflación, eso tiene un efecto obviamente contagio, porque todos los sindicatos estuvieron pidiendo, yo también trabajo en la provincia de Buenos Aires, en el SUTEBA, y tampoco quedamos a la par de la inflación, estamos todos por debajo de la inflación. Entonces, claro, está claro que el gobierno no quiere que se cumpla la ley, no solo por una cuestión presupuestaria de los gastos del Estado Nacional, que ahí es discutible el peso en el PBI y demás, sí, porque además no apuesta a la ciencia, no apuesta a la universidad pública, etcétera, etcétera, pero además por lo que sería como una referencia para el resto de los trabajadores. De todas maneras, dentro de la administración pública, los salarios universitarios cayeron más que en algunos sectores de la administración pública. Bueno, los sindicatos fueron a la justicia, lograron una cautelar, después otro juzgado, otra parte de la justicia, dio marcha atrás con la cautelar de los sindicatos y le da la razón al gobierno, y en definitiva está abierto esto, ¿no? Hasta acá llegamos. El gobierno presentó una cautelar a favor de él, ¿no? Claro, y los sindicatos también. Sí. Primero los sindicatos, los universitarios tuvimos una respuesta favorable y después una a favor del gobierno, que fue la última. Y bueno, y la marcha de mañana se espera que también sea masiva, porque está claro que la universidad... no es algo, no solo un reclamo corporativo a los docentes y a los no docentes que trabajamos ahí por nuestros salarios, sino que es una defensa por la universidad pública y por una parte del sector educativo que todavía, evidentemente, la sociedad no resignó, porque yo creo que una de las cuestiones centrales que tendríamos que preguntarnos es por qué,
no se dio en todos estos años una marcha masiva por toda la educación, por todos los niveles educativos, cosa que, como sabemos, no existió. O sea, qué es lo que la sociedad fue resignando y qué papel juegan también los sindicatos de los otros niveles, para que sí la universidad tenga el apoyo que tenga y el resto de los niveles no. De hecho, yo trabajo en la universidad, trabajo también en la provincia de Buenos Aires, y esto lo he discutido con muchos compañeros, porque en verdad que las universidades hayamos logrado una ley de financiamiento universitario es muy importante, y a la vez a mí me preocupa mucho que esa ley no haya incluido a al resto de los niveles educativos y a lo que es el sistema científico. ¿Y por qué crees vos que no ha incluido a todos los niveles? Creo que nuestra sociedad tiene niveles de fragmentación muy grandes, que los universitarios no tuvimos una mirada más amplia en ese sentido de incorporar a todo el resto. Pese que cuando uno dice los universitarios es un mundo, ¿no? Somos distintas personas, distintas agrupaciones, distintos sindicatos, distintas federaciones, pero esa articulación con el resto del sistema educativo, aunque CETERA está también dentro de la paritaria universitaria, CETERA no articuló una lucha conjunta más allá de adherir a la marcha y demás, no movilizó fuertemente. Porque yo soy docente jubilado y participé desde la huelga del 88, que empecé 2 años antes, y había las grandes movilizaciones de ese periodo hasta principios de los 2000, eran de la CETERA. ¿Qué le pasó a la CETERA? La última gran marcha que hubo de la CETERA fue durante el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? En 2017, ¿no? Con las pruebas a aprender. Sí. Yo creo que ahí hay un papel negativo que juega la CETERA, pero también hay un proceso de la sociedad que hace que se haya resignado el reclamo por la educación pública de calidad para nivel inicial, primaria y secundaria y terciario, y que aparezca sola la universidad, ¿no?, como el lugar que hay que cuidar. O sea, yo trabajo en un terciario que no tiene edificio, que funcionan 2 escuelas súper deterioradas de José Cepaz, con problemas graves de infraestructura, y hay estudiantes de ese terciario que van a la marcha por la universidad y no van a una marcha por sus propios reclamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un papel que juegan los sindicatos, que hay una parte de la universidad que tiene que peleó por su reclamo, que es la universidad, y que hay procesos de resignación respecto de lo que ya se perdió, ¿no?, en relación a la salud pública, la educación pública y los otros niveles. A mí me parece que el desafío que tenemos los universitarios no es solo recomponer nuestros salarios y cuidar la universidad pública, sino ampliar todo lo posible la pelea con los otros niveles educativos, con la salud, con la discapacidad, con la ciencia y la técnica, ¿no? Con el sistema científico-técnico, que de hecho se plantea, no estoy diciendo que no se plantea, pero quedó muy focalizado en una ley de financiamiento universitario que no incluye al resto de los niveles. Los otros niveles, claro. Porque, la ley, sí. No, porque la Argentina renga que tuvimos, porque nunca fue, digamos, el mejor país del mundo, pero era un país más o menos, digamos, del pelotón. Pero esa educación, ese nivel se logró por una educación bastante buena que hubo desde la 1420, la ley 1420 del siglo XIX, a, no sé, hasta los años 70, 80, pero después eso se fue perdiendo. Sí, ahí las transferencias de las escuelas nacionales a las provincias jugaron un papel en esto que vos planteás de, mucha desigualdad presupuestaria por provincia, y mucha fragmentación, ¿no? Las luchas quedan aisladas, cuando una provincia está peleando por salario, otra no. Bueno, ahí tiene un papel la CETERA y la conducción de la CETERA, pero no solo, ¿no? Me parece que hay responsabilidad de la CETERA y que hay un proceso social de fragmentación y de diferenciación social muy fuerte, que es lo que nos muestra esta fragmentación. Los salarios universitarios realmente están muy bajos. Como ustedes saben, también hay mucha diferencia según la dedicación, ¿no?, según el escalafón, pero los docentes del resto del nivel educativo están tan mal como los universitarios. Lo que estás diciendo me lleva a pensar, vos me dirás si pienso bien, que
en la sociedad ha calado ese mensaje, porque ha habido todos los gobiernos. Me acuerdo que Cristina una vez dice que trabajábamos 4 horas, toda esa macana que dicen todo el mundo. Ha calado ese discurso de que la educación es una cosa de segunda importancia, que no se asocia a haber tenido un país más semidesarrollado o subdesarrollado, pero no de los peores, no se asocia con el nivel educativo, como que son dos mundos distintos. Me parece que en el resto de los niveles cada quien lo resuelve como puede, hay mucha, digamos, dentro de lo público y dentro de lo privado también hay muchas diferencias de condiciones de trabajo, de condiciones de aprendizaje, de recursos, no solo entre público y privado, sino dentro de lo público y dentro de lo privado. No es lo mismo ir al Colegio Nacional de Buenos Aires que ir al fondo de una escuela pública de un barrio con un montón de carencias. Pero digo, hay un montón de gente que lo resolvió vía educación privada. O sea, nosotros tenemos en las provincias más pobladas, la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires es la mayor, ¿no? En matrícula privada. El conurbano bonaerense hay un distrito que la matrícula privada supera, casi llega al 50%. En las provincias más pobladas, Córdoba, Santa Fe, en parte también Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, los niveles de privatización en el resto de los niveles educativos se salta. Entonces hay una parte de la población que resolvió de esa manera, pagando por educación, y en cambio en la universidad todavía... Antes de entrar a la universidad, te pregunto, ¿el nivel educativo en las privadas realmente es muy superior al de la escuela pública y de todas las escuelas públicas? Mira, es todo un tema ese. Lo que muestran las pruebas estandarizadas en general es que en las escuelas privadas los resultados educativos suelen dar mejores que en las públicas. Ahora, ¿por qué es eso? Ahí entramos a ver cuáles son las condiciones de vida de la población que va a la pública y cuáles a los de privadas, si comieron, hicieron las 4 comidas, no hicieron comer las 4 comidas, ¿no? Todo lo que en la escuela, los más pobres están en las escuelas públicas. La cantidad de días de clase, los días perdidos por problemas de infraestructura, pero en general lo que se ve con los resultados educativos es que están muy asociados al origen socioeconómico, lamentablemente, porque por más esfuerzo que se haga en la escuela pública con las maestras, los profesores, con una cantidad de situaciones, bueno, hay condiciones materiales que justamente tienen mucho peso en las posibilidades realmente después de poder aprender. Pero sí, después hay mucha diferencia, ¿no? entre dentro de las públicas y dentro de las privadas. Pero lo que más es determinante es el origen socioeconómico. Y como a las públicas va la población más pobre, los resultados en general tienen más bajos resultados en las públicas. Y a las escuelas que dependen de la Universidad Nacional, por ejemplo, el Colegio Nacional, el Colegio Nacional de La Plata, la escuela anexa en La Plata, bueno, las universidades tienen una serie de escuelas de nivel primario y secundario. Ese nivel de esas escuelas comparado con la escuela privada, ¿cómo están? No, eso seguramente debe ser mejor. Nunca comparé los datos, pero esas escuelas tienen una tradición, tienen recursos, tienen población. No es en general población. No es ingenua mi pregunta. No, por supuesto. Esas escuelas además reciben población que en general no son pobres, los que ingresan a esas escuelas públicas universitarias, todo lo contrario, hay curso de ingreso para entrar, hay un proceso de selectividad. En general esas escuelas tienen muy buenos resultados. Pero no es porque sean públicas que son malas. No, por eso, no es un público malo, privado bueno, sino lo que nos muestra es que hay parte de la población, inclusive población trabajadora con mucho esfuerzo, paga cuotas de escuelas privadas con una expectativa de que la educación va a ser mejor, y las maestras muchas veces son las mismas, que a la mañana trabajan en la pública, a la privada a la tarde. No es tanto lo que se ofrece, sino las condiciones de infraestructura, de equipamiento, la cantidad de días perdidos y sobre todo la pobreza o no pobreza de los alumnos que van a cada tipo de escuela. Pero yo lo que te quería terminar planteando es que eso que en el resto de los niveles educativos hay como una solución pragmática de una parte de la población de ir hacia el sector privado, también con mucha diferencia entre provincias, ¿no? Porque también hay muchas diferencias. Claro. En las universidades eso no ocurre. La mayor parte de la matrícula sigue yendo a las universidades públicas y las universidades públicas siguen siendo instituciones que son defendidas por gran parte de la población.
¿no? Entonces, ahí me parece que después está toda la cuestión de la movilidad social, ¿no? También ligada a lo que vos planteás desde otro país y la expectativa de que en la universidad puedas conseguir un empleo mejor, tener una mayor formación, ¿no? Que eso también está presente en los reclamos. Claro. Porque me parece, ¿no? La iniciativa privada, para llamarle de alguna manera, no se ha metido con las carreras universitarias más complejas, que necesitan una mayor infraestructura, ingeniería, medicina, licenciatura en física, bueno, y toda la lista, las biológicas. Las universidades privadas se han metido solamente en las ciencias sociales, que capaz que me cascotean por lo que digo, con papel y lápiz alcanza, no se necesitan equipos como las otras, equipos de laboratorio, etcétera, como las otras carreras universitarias. Sí, y digamos, y la universidad pública, sobre todo la UBA, sigue vista como un lugar, como una universidad de prestigio, las otras universidades también, pero siempre aparecen... Ya que yo soy de La Plata, ¿eh? No, ya sé, yo y no soy de la UBA. Nosotros en La Plata tenemos siempre el doble de carreras que en la UBA, el doble. Bueno, La Plata, Córdoba, la UBA, las universidades más con mayor historia, que tienen toda una tradición. Después también hay desigualdades dentro de las universidades en cuanto a los recursos. También las universidades más nuevas han contratado previamente a mi ley un montón de gente por contrato sin concurso. Digamos, hay un montón de situaciones que uno podría ver para plantear cómo mejorar el sistema universitario, pero está claro que no es desfinanciándolo. Claro. Si uno ve, hay uno de las federaciones que hizo un buscador salarial, y si uno pone, bueno, la dedicación, el cargo, te tira cuál es el sueldo actual y cuánto sería con la ley de financiamiento universitario. Si quieren les puedo dar algún ejemplo, y ahí se ve sí. El ahorro fiscal para el Estado. Sí, estaría bueno. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un JTP, un jefe de trabajos prácticos. Claro. ¿Cómo? Sí. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, ¿no? Que son 40 horas, no de clase, 40 horas, en esas 40 horas incluye docencia, investigación, extensión. Con 15 años de antigüedad y título de maestría, en este momento, en este último mes, cobró 1.500.000 pesos. Y con la ley, si se cumpliera la ley, estaría ganando 2.275.000. O sea, unos 700.000 pesos menos se le está pagando de lo que debiera con la ley. Digámosle a la gente que ese trabajo de jornada completa es dedicación total, digamos. Se puede tener un cargo más, pero ya está en el tope de las horas que se puede trabajar. Exacto, lo máximo que se puede tener una dedicación exclusiva y una dedicación simple. Más. Sí, después ese es el otro gran problema. Nosotros tenemos una universidad, si tomamos todas las universidades públicas del país, el 70% de los cargos son con dedicación simple. Es una baja dedicación. Claro. Es complicado porque eso es el 70% de los cargos, no de las personas. Puede haber una persona que tenga 2 cargos simples en la misma universidad o en otra universidad. Pero bueno, lo que nos muestra ese número es que hay una gran cantidad de personas en que la universidad está sostenida sobre todo con cargos simples. El cargo simple hace que esa persona se dedique solo a la docencia, porque el cargo simple es ir un día, ¿no? Son 10 horas de trabajo. En general, el cargo simple no puede dedicarse a hacer investigación ni extensión, que son las otras 2 funciones fundamentales de la universidad. Entonces, imagínense, un ayudante de primera, ¿no? Que es el primer cargo docente, sin posgrado, una persona que está recién empezando, con 9 años de antigüedad, con una dedicación simple, está ganando en este momento 250.000 pesos. Claro. Nada. Con la ley ganaría 369.000, no sería mucho más. Estamos pensando en un día, ¿no? No es que nadie... Una cosa que quedó... 15 años de antigüedad, no la masa docente, un bajo porcentaje llega a tener 15 años de antigüedad, porque el grueso generalmente tiene de ahí para abajo. Claro. Más o menos, en realidad en la universidad yo estuve mirando los datos y me sorprendí que entre los ayudantes y JTP yo me esperaba encontrarme lo mismo que vos, y encontré que en las antigüedades son bastante altas. Cosa que es peor, porque son personas que ya tienen unos cuantos años, en muchos casos pueden tener familia,
y están teniendo salarios muy bajos. Nadie pretende, a veces se ponen ejemplos también complejos o confusos, porque nadie puede decir que si uno dice el 70% de los docentes ganan 251.000 pesos, está falseando los datos, porque es del ayudante primera con un cargo simple y nadie vive trabajando un día por semana. Pero está claro que son cargos que son salarios muy bajos, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza. Si el ayudante de primera tuviera exclusiva, un ayudante de primera con exclusiva estaría ganando 1 millón de pesos en este momento, pero prácticamente no existen. Hay muy pocos ayudantes de primera con dedicación exclusiva. Claro. Betania, medio ya estamos sobre la hora. Te preguntamos, obvio lo que te iba a preguntar, pero hay que decirlo. ¿Qué papel juega una universidad en el desarrollo, en el bienestar y en el desarrollo de un país y de su población? ¿Es indiferente? ¿Cómo? ¿Es indiferente que tenga una buena universidad a que tenga una mala universidad? No, está claro, entiendo que es retórica la pregunta, está claro que no, porque los universitarios, se forman no solo la ciencia básica, como vos planteabas, que igual en nuestro país es un porcentaje menor, pero es donde se forma el médico que te atiende, el veterinario, el sociólogo, las distintas profesiones que hacen al funcionamiento de la sociedad, y que es formación. Nosotros lo planteamos, la universidad forma fuerza de trabajo, forma futuros trabajadores y trabajadoras, y nosotros creemos que cuanto mayor, mejor y mayor sea y más universal sea la formación de la clase trabajadora, más elementos vamos a tener para pelear por un país mejor. Está claro que solo con la universidad igual no alcanza, pero que la universidad tiene un papel importantísimo, ¿no? Te hago una última consulta. Tengo entendido que hay un porcentaje bastante alto por todo esto que está sucediendo de docentes, incluso docentes con dedicación exclusiva y demás, digo, no solo ayudantes o algo por el estilo, que hoy por hoy están haciendo trabajo con aplicaciones, ¿no? Con plataformas y demás, porque si no, no hay manera, digamos, reflejando la precarización del sector. Sí. Yo creo que eso se da más en los compañeros que no tienen dedicación exclusiva. Pero sí, porque igualmente vos fijate el ejemplo que les decía antes, si un JTP con exclusiva, con 15 o 16 años de antigüedad, gana 1.500.000, está claro que no le alcanza. Así que totalmente posible que un JTP esté saliendo a manejar un Uber, como está pasando también con los profesores de secundaria y del resto de los niveles, ¿no? Por eso hay diferencia entre la escala, un adjunto con exclusiva ya tiene un salario un poco mejor, pero que igual siguen por debajo de los requerimientos de lo que uno quisiera como para un país que impulse la ciencia, que impulse profesionales de buena calidad, ¿no? Pero sí, eso es lo que se está viendo, y la otra cuestión que se está planteando, que los números a mí no me quedan del todo claros, son docentes que están dejando, ¿no?, la universidad pública. Betania, mañana vamos a la marcha y pasado a votar. ¿Cómo es eso? Mañana vamos a la marcha, y los que estamos afiliados al SUTEBA en la provincia de Buenos Aires vamos a votar a la multicolor en la provincia de Buenos Aires, a ver si cambiamos y logramos que un sindicato... Sí, acá también. Yo voy a votar, ¿eh? Soy jubilado, bien, pero los jubilados votamos a la multicolor. Bien, muy bien. Y a ver si logramos un sindicato que pelee también por las condiciones de trabajo y los salarios del resto de los niveles. ¿Qué hace falta? Bueno, ¿querés decir algo más para cerrar? No, está muy bien tu cierre, nos vemos todos mañana en la marcha y seguiremos peleándola porque evidentemente no se termina la historia mañana. Muchas gracias, Betania Oreja Cerruti. La verdad que te pregunté mejor que otras veces, te dejé, no sé, me gustó cómo salió. Yo traje los números de los sueldos que una vez me quedé ahí trabada, no me acordaba de todos los sueldos. Hice los deberes. Muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Bien. Chao. Ahora seguimos con la... Columna política. Columna política, ¿no? Dale, vamos. Bueno, ahí hacemos un breve corte, aunque igual vamos a seguir hablando de lo mismo porque tristemente
la situación social y económica en la Argentina, lejos de, ya no digo mejorar, sino de, aunque sea estandarizarse en algún plano, en alguna meseta, no lo hace. Semana a semana hablamos de empeoramiento, ¿no? De cada vez mayor precarización en todos los niveles. Y vos te recordarás que la semana pasada justo habíamos estado hablando bastante de cómo estaba impactando, por un lado, toda esta situación con Adorni y demás, pero que el trasfondo en todo esto en realidad era, en función de lo que es el gobierno de Javier Milei, cómo están impactando todos los casos de corrupción y de cosas que, digamos, todos los días nos estamos enterando de alguna cuestión más. Lo de Adorni venía siendo como una suerte de caso testigo por el hecho de que cada 24 horas sale alguna cosa más que se le termina de escapar, digamos, la tortuga a Adorni, pero por detrás de todo eso, y ahí también tiene que ver algo, los otros poderes, ¿no? Los otros espacios, no solo la cuestión del poder ejecutivo. Hablamos de la casta, vos te recordarás, ¿no? Esa vieja expresión que le gustaba usar a Javier Milei y que hoy, digamos, tan dignamente se está embanderando, ¿no? Hoy es la casta, él, Adorni, todo el gabinete y los casi, por lo menos 1000 funcionarios de distintos niveles, secretarios, subsecretarios y demás, que dentro de pocos días, ahora en junio, van a estar recibiendo un aumento proporcional del 126% de los salarios que tenían a octubre del año pasado. Porque en diciembre, precisamente el último día, se había firmado el decreto 931/25, casualmente, que establecía que, vos tendrás presente que más o menos los funcionarios, los ministros y demás, tienen salarios de entre 3 y 4 millones. Bueno, dijeron, como tratando de establecer en Milei y compañía, Adorni, ahí al lado, de que, bueno, ya está, ya se solucionó este problema de todo esto que se dijo, porque él supuestamente ahora está colaborando con la justicia y demás para que se esclarezca toda esta situación, pero lo que dicen ellos es, bueno, vamos a ir normalizando, porque ya pasó, vos te acordarás que hablamos la semana pasada de lo que había sido esta suerte de audiencia que tuvo que dar Adorni con todas estas consultas que se le habían hecho y que respondió de muy mala gana y, bueno, volaseando demasiado. Bueno, hoy un ministro va a estar pasando a cobrar más de 7 millones de pesos limpios en mano de un sueldo que está más o menos en unos 3,5 millones, 4. Un subsecretario va a pasar a cobrar más de 6 millones de pesos. Vos también, seguro, me imagino que te aumentó la jubilación, ¿no? Y demás. Yo hace meses que cobro siempre lo mismo. Bueno, casualmente yo también, yo soy empleado estatal y sigo cobrando lo mismo prácticamente desde que empezó este gobierno, pero bueno, para ellos hubo un aumento del 123%. Sin embargo, hoy a la mañana nos enteramos que hubo lo que se llama una decisión administrativa, es decir, lo hacemos porque sí, y se publica en el boletín oficial, con las firmas de Milei y Adorni precisamente, donde se hace un recorte sobre un montón de áreas del Estado, del presupuesto, por más de 2,5 billones estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. O sea, a lo que ya no alcanza, porque sabemos que está, bueno, la compañera nos acaba de ilustrar del ámbito educativo, particularmente el universitario, pero después trasladaremos eso mismo a casi todas las tareas productivas, todas las labores que tienen que ver con la cuestión administrativa, de función social, todo el ámbito educativo, todo el ámbito de salud. De hecho, la semana pasada hubo una actividad del Hospital de Clínica donde aclararon de que con el presupuesto que tienen hoy, más de 1 mes y medio no piensan poder seguir sosteniendo la estructura de funcionamiento y demás. Bueno, estos muchachos se despertaron hoy con ganas de hacer de lo de la suya, ¿no? La motosierra. Básicamente hay recortes para salud, particularmente incluso sobre cuestiones como, por ejemplo, el programa Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, donde particularmente ahí se recortan tratamientos, o sea, dinero que es para tratamiento de cáncer, HIV, el sostenimiento del INCUCAI, ¿no? Digo, no es ya solo el Hospital de Clínicas o qué sé yo. La cuestión de la Secretaría de Educación va a ser un recorte sobre el Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, esto, si querés, podemos seguirlo
cualquiera puede entrar hoy a la página del Boletín Oficial de la Nación y va a encontrar la decisión administrativa. Decisión administrativa 2026. Esto salió hoy a la mañana y ahí se explica, y básicamente los fundamentos que se dice es que corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido. O sea, no te explico nada, lo hacemos porque hay que hacerlo, chao. Mientras estos muchachos aumentan su salario, va a haber más recortes sobre las ya bastante paupérrimas situaciones en general de la población, ¿no? Porque volvemos sobre lo mismo. Cuestiones educativas, de salud, administrativa del Estado, recortes, cierre de organismos y demás. Bueno, esta viene siendo como la respuesta que está dando el gobierno, de alguna manera, a todo esto que ellos entienden, o así por lo menos lo quieren hacer ver, como si fuese que hay una ofensiva del peronismo, del periodismo o de ciertos sectores empresariales contra el gobierno, con una suerte de intención destituyente o algo por el estilo. La realidad es que hasta ahora no hay explicaciones, no solo para el caso Adorni, sino para todos los otros casos. Tenemos el caso de la Andis, otras entidades y otros muñecos. Vos te acordarás cuando hablamos de estos préstamos, ¿no? Que se le habían dado un montón desde el Banco Nación sin mayores explicaciones. A los amigotes, sí, millonadas. Bueno, y toda esa situación, que es gigantesca, bueno, la cuestión es que lo que uno se pregunta, porque nosotros acá siempre estamos charlando sobre los hechos, las acciones del gobierno y demás. Vamos a escuchar brevísimamente dos definiciones que dio. Vos sabés que el presidente estuvo de vuelta esta semana de gira, en su 17º viaje al exterior. Había una discusión si eran 17 o 18. Y bueno, y seguro que se lo pagó él, ¿no? No, creo que no. Creo que lo pagamos nosotros, ¿no? Ninguno. Nosotros y nosotras. De hecho, estaban diciendo que más o menos 1 de cada 7 días, desde que asumió Javier Milei, estuvo de viaje. Esto me hace acordar mucho al exterior. Al exterior, no, por supuesto, al país ni lo visitó. Muy ocasionalmente dio una vueltita por alguna que otra provincia, en viajes fugaces, saludito, fotito, chao, a volar de ahí. Así que bueno, el presi estuvo de viaje de vuelta en Estados Unidos, donde vos dirás, bueno, fue seguro a tratar de ver si mejora condiciones, alguna, no sé, qué sé yo, algo favorable para la Argentina. Ya no sé ni qué pedir porque si te digo préstamo seguimos ensartándonos. Uno dice, bueno, capaz que fue a negociar para que alguna cuestión que pueda servirnos, pero no, ¿a qué fue Javier Milei? A reunirse con al especialista, un tipo que estuvo en Cana en su momento, de lo que le dicen los bonos basura. Ajá. O sea, un usurero de allá. Bueno, el tipo fue allá para que le den un premio falopa de esos que le están dando siempre, que él se siente emocionado con esas cosas, como si fuese que son grandes logros. Pero tuvo un momento para hablar con dos periodistas que son, vos sabés, súper furiosos y anti-gobierno, y son gente muy independiente, como lo son Luis Majul y Trebuch, dos periodistas ácidos, gente que está en contra del gobierno. Y así todo, le escuchamos un par de expresiones interesantes al presidente cuando se le preguntaban por el tema Adorni y particularmente sobre lo que viene siendo las últimas decisiones del gobierno. Escuchamos el primer audio. O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención. ¿Sí? Ahora, los números fueron presentados por las personas que le ganaron, presidente. A ver, digamos, una persona presentó números sumando activos y pasivos, vamos. Y cuando ustedes corrigen el número, es un número ridículo. Yo estoy hablando del contratista, del último contratista que declaró, que dejó su teléfono celular también. A ver, digamos, es un militante kirchnerista el que hizo eso. Sí, entonces, digo, lo que importa es que sea verdad o no, ¿no? Bueno, pero digamos, bueno, pero no se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes, que ese número, Dios, ni siquiera se condice con la casa. Digamos, se fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminó encontrando con 2 cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios.
Presidente, yo le puedo hacer una pregunta. Entiendo que no quieran hacerlo y que quieran, digamos, hacer una carnicería de una persona que les hirió el ego. Presidente, le puedo hacer la siguiente... Es un segundo. A mí no me hirió el ego Manuel Adorni, que tiene un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. A mí me Los números sorprendió. están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le quiero hacer una pregunta. Es cuestión de días que tengan, digamos... Está bien, usted está Adorni seguro. no se va, presidente. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Bueno, haciendo gala de una confianza, una tranquilidad, una... ¿cómo decirlo? Una moderación en el habla también, ¿no? Por el rol que tiene, ¿no? Es un estadista. Bueno, lo escuchábamos hablando y básicamente cada cosa que le tiraban, que encima vos habrás escuchado que fue bastante, digamos, no fue insidioso, ¿no? Fue bastante limitado las preguntas que le querían hacer y así todo él lo tomaba. Amigos son. Amigo, ensobrado y todo lo demás que ya sabemos. No contestarle ni a los periodistas amigos. No. Bueno, el lunes pasado una conferencia de prensa de Adorni, justo eso lo habíamos mencionado, que también fue un desastre, no pudo sostener nada, pero me parece interesante, vamos a escuchar brevísimamente, es más corto que esto que escuchamos, al propio presidente explicando cómo funciona el sistema de decisiones del gobierno. Sí, bueno, pero yo, digamos, me consta que no está sucio, que está limpio. Esa es la cuestión. Sí, presidente, ¿usted analiza que hay posibles internas en el gabinete con este tema o no las descarta? ¿Sabe qué? Digamos, el presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, y el que toma el rumbo soy yo, y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Eso está. O sea, si a alguno no le gusta, me lo dirá y se tendrá que fumar qué decido, y si no se va. Mire qué fácil. Es decir, nadie le planteó ningún tipo de objeción a Adorni a usted en una reunión de gabinete. No, nadie me lo planteó. Bueno, obviamente, como siempre, ¿no? Cuando alguien sale a negar es porque precisamente está pasando todo lo contrario. Desde hace 2 semanas, desde que empezó este lío, el gobierno está paralizado. Porque está todo el tiempo tratando de ver cómo hacer para tapar o superar esta situación o correr el eje. Por otro lado, todos los líos que estamos mencionando y que ya hemos estado diciendo en otros programas, a su vez funciona todo este lío de Adorni de alguna manera para también tapar un poquito todo eso y ver qué pasa. Los mal pensados que hay por ahí, yo no soy, ¿no? Por supuesto, acá no somos mal pensados, confiamos ciegamente en lo que dice el presidente, pero... dicen que lo que está tratando de hacer simplemente Milei y por ende Karina, porque el poder, la que resuelve en última instancia es Karina, que lo que se está tratando de hacer es tratar de llegar a junio, aguantar todos los líos hasta junio, porque ¿qué pasa en julio? En junio empieza el Mundial y la gente va a estar con la cabeza, ¿no? En todo ese tipo de cuestiones. Entonces aguantemos y después cuando haya que hacer por ahí algunas cosas, como por ejemplo quizás rajar a Adorni o alguna otra cuestión, bueno, quizás quede en un segundo plano porque va a estar todo el mundo convulsionado con el Mundial. Bueno, esto dicen que es el plan maquiavélico que tiene aparentemente algunos... que viene. Claro. Están aguantando. Vos fijate, toda semana a semana, lo peor es que semana a semana salta alguna cosa más. Él hablaba de que el arquitecto que le hizo estas cuestiones, estas refacciones en la casa, ¿no? A Adorni, en esta casa que tiene ahí en un country, en Indio Cuá, ¿no? Que se llama, que el tipo era un militante kirchnerista. ¿Qué pasó? Que todo el mundo salió a ver qué pasaba con este tipo. ¿Quién es este tipo? Es un tipo que confeso macrista y que votó y lo dijo del día 1, porque el tipo parece que tiene así un perfil en Instagram y demás, hablando de que está bancando esta gestión, o sea, de kirchnerista tiene lo que yo de, no sé, de un pollito. Bueno, entonces, ahí tenemos esa situación y a eso sumémosle el hecho, viste que él decía, a mí no me dijo nadie nada, yo el que decide soy yo en última instancia, qué sé yo. La realidad es que hay otros problemas de fondo en todo esto, que es, más allá de todo lo que ya está implícito, dentro del gabinete ya todos le bajaron el pulgar a Adorni, salvo Milei.
No, o sea, todos los ministros parece que de alguna manera u otra, de hecho hay varios comentarios sobre que el propio Toto Caputo le dijo, che, escúchame, ¿no? A Karina, che, ya no lo podemos sostener más a este tipo. Patricia Bullrich en programas salió a decir también, ¿no? En programas amigos, ahí por TN, La Nación Más y demás, salió a decir, bueno, si está limpio que presente los papeles, que se ponga a la justicia y que lo diga, porque nosotros confiamos en él. Como quien dice... Hablando de Bullrich, sí. ¿lanzó su candidatura? Lanzó y no lanzó. Vos sabés que Bullrich juega en todas las canchas y no se rinde nunca. Pero el tema es, ¿lanzó o la lanzaron? La pregunta ahí es, bueno, ¿qué pasa? ¿Vos te acordás que el otro día charlábamos de que en distintos ámbitos, porque en estos días están teniendo lugar como el foro de AmCham, este fin de semana que pasó estuvo... AmCham es la Cámara Argentina... El trabajo de base de Bullrich es AmCham. Básicamente. Ya lo sabemos, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? El espacio donde están los grandes dueños del país reales, junto con lo que pasó este otro fin de pasado también, que fue el foro de Yao Yao. Los norteamericanos. La Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, ¿no? Básicamente las empresas yanquis con sus filiales locales. Y por ende también está el embajador de Estados Unidos y otros muñecos de ese calibre. Y también tuvo lugar el foro de Yao Yao, donde se juntan, digamos, lo más selecto del Círculo Rojo, ¿no? O sea, son los grandes mega empresarios que tiene el país, le hace, por ejemplo, Galperín, ¿no? Otros dueños, incluso estuvo hasta la princesa Máxima Zorrigueta, vos te recordarás, ¿no? Sí. Bueno. De Holanda. De Holanda. Nada, esta gente estuvo reunida ahí y todos, el criterio general es, de Milei ya sacamos y obtuvimos todo lo que se podía obtener. Es hora de renovación. Hay que poner otra carita. Ya hay varios nombres dando vuelta. Uno es la propia Patricia Bullrich, que básicamente ya gran parte, digamos, del empresariado, la embajada y demás, están ahí. Bancamos a Patricia, vamos con eso. Planes B, si eso no llega a pasar, ojo, porque Patricia ya dijo... Ella quería ir por el gobierno de la ciudad, por otro lado dijo, bueno, si hace falta puedo ser la vicepresidenta de una futura candidatura de Milei, y después también dijo otras cosas. La realidad es que Patricia juega en todos lados y sabemos que lo que va a resolver va a ser a último minuto y va a ser lo que mejor le convenga a ella. Otros candidatos que están caminando por ahí, uno es Dante Gebel, un evangelista, estandapero. Dicen las malas lenguas que atrás de eso anda Sergio Massa. Porque supuestamente este muchacho, que por supuesto no tiene nada que ver con la política y no tiene idea, y lo sacaron a pasear estos días, sería como un plan para quitarle cierto sector evangélico, libertarios quebrados y demás, como para tratar de sacarle, llegado el momento, posibles votos, ¿no? En un futuro proceso electoral. Habrá que ver qué pasa con todo eso. ¿De voto a quién? A Milei. Desgastarlo digamos, lo que es su núcleo. Vos sabés que su núcleo son libertarios, sectores evangélicos y demás. Bueno, vendría por ese lado. Tenemos a Jorge Brito, que muchos sectores empresariales, particularmente Jorge Brito, es el presidente del Banco Macro hoy, ex presidente de River. Muchos lo ven como un tipo como un nuevo Macri, por así decirlo, ¿no? Alguien que viene del sector empresarial Soy capaz de hacerme hincha de Boca. Y como viene la cosa... Y entre Brito y Riquelme me quedo con Riquelme toda la vida. Y está complicado. El propio Macri tuvo una charla con Paolo Roca estos días y anduvo charlando, porque aparentemente le dijeron, empezá a meterte, empezá a pinchar, porque esto ya se está desinflando, ahora hay que empezar a caminar. Bueno, y vamos a cerrar aquí, vamos a sugerirlo, no llegamos ya por el tiempo porque estuvimos viendo todo este tema, pero básicamente, ya lo habíamos dicho el lunes pasado cuando hablamos de boleto picado, ¿no? Para Javier Milei, difícil, muy difícil viene siendo las probabilidades de que pueda llegar a presentarse a un proceso para su reelección. Eso no quita que igual este proyecto de expoliación, de neocolonialismo, de hiperprivatización y reviente que estamos viviendo, eso se siga sosteniendo con el muñeco que venga por atrás de todo esto. El tema es, ¿qué pasa en el resto? Mencionamos brevísimamente, tenemos por un lado a Pichetto, vos te recordarás, ¿no? No hace falta que lo presentemos, que está tratando de darle vida a una suerte de peronismo de centro, yo diría centro-derecha, que supuestamente trate de
bueno, vamos a venir a recuperar al país y qué sé yo, pero bueno, estando Piqueto y otros impresentables detrás, medio que ya sabemos por dónde puede llegar a ir todo esto. Y tenemos, bueno, por supuesto, al propio Axel Kicillof, que viene siendo en principio el posible representante, digamos, más visible de una oposición hoy por hoy, pero que, digamos, todavía no tiene ni el acuerdo de las provincias, de los gobernadores que son del peronismo, cuanto menos de espacios con pretensiones progresistas, y menos aún de los sectores de la cámpora y demás, que le están, digamos, lo están haciendo sangrar, lo están haciendo transpirar sangre a este muchacho. No hay que perder de vista, porque no es casual el resurgimiento de muchas causas, de qué pasa con el Poder Judicial, que tiene sus tiempos propios, y, digamos, le está entorpeciendo también el camino a Javier Milei. Último detallecito, mucha gente habló en estos días sobre el tema... ¿Milei a quién? ¿A Kicillof? No, a Javier Milei. Ah. Porque bueno, lo que decía la compañera, ¿no? Hace un rato, hay un grosero también incumplimiento de leyes aprobadas y que van por el lado de no cumplir con los derechos, los deberes de funcionario público. Detallecito nomás, y cierro ahí, en estos días se habló mucho de encuestas que están mostrando como la mejor imagen para la compañera Miriam Bregman. Ahora, claro, veamos cuánto de eso, en muchos casos, se utiliza también, digamos, no sé, yo realmente dudo que se pueda llegar, porque además tanto tiempo falta todavía para las elecciones y que hoy te pongan de candidato es básicamente para que te empiecen a entrar todas las balas con tiempo, para que vos llegues ya reventada. Pero es muy interesante ver cómo muchos hoy están tratando de utilizar esa situación de Miriam Bregman con un porcentaje positivo muy alto en la población para tratar de ver cómo eso sirve de alguna manera para tratar de definir internas en otros espacios. Habrá que ver cómo sigue todo eso. Yo sé que yo tengo claro, eso no me hago esperanzas de que si de repente esto fuese una posibilidad cierta, que el FIT o un espacio de ese tipo tuviese chances reales de poder ganar un proceso electoral, no tengas dudas que la burguesía va a unificar fuerza, los medios la van a destrozar, a ella o quien sea, y obviamente vas a llegar a las elecciones totalmente Lo tiene destrozada. claro porque lo he dicho varias veces. Sí, claro, por supuesto. Bien, nos vamos a otro tema, a la columna de Movimiento Obrero, que hoy nuestro compañero a cargo de la columna, Marcelo Brizuela, se ha puesto en contacto con un conocido de la militancia que se llama Daniel Ruiz, creo que estuvo preso un tiempito por luchador, ¿no? Por claro. Bueno, digamos. Porque... Claro. Y él vive en la Patagonia y nos manda un lindo, sustancioso informe de las luchas que están desarrollando los trabajadores en la Patagonia Argentina. Buenas a toda la audiencia del programa Todos los Fuegos y de Radio Rebelde. Mi nombre es Daniel Ruiz, de Facón Grande, desde Comodoro Rivadavia, corresponsal desde Carne de Máquina. Quería aprovechar esta columna para poder hablar sobre los vientos de lucha de la Patagonia, que inicia esta semana con una convocatoria de 120 horas de paro desde la CTA Autónoma, en reclamo de aumento salarial acorde a la canasta familiar, un reclamo que se viene dando en las últimas semanas con un gran proceso de movilización, no solamente de docentes y estatales, sino también de algunos gremios como UPCN, ATE, ATECH, judiciales y viales. Pero este reclamo por aumento salarial, por mejoras de las condiciones laborales o por puestos de trabajo, no solamente tiene que ver con los sectores estatales. Hubo importantes movilizaciones de la UOCRA, no solamente en el norte de Santa Cruz, planteando la necesidad de implementar puestos laborales a través de la obra pública, pero también sobre los yacimientos, tanto petroleros como mineros. También hubo una importante movilización de UOCRA en Trelew, donde además de reclamar puestos laborales, se dirigieron al Consejo Deliberante de aquella ciudad, reclamando la baja de las tarifas eléctricas en un aumento que se está discutiendo en el Consejo Deliberante. Esta situación de asambleas y paros también fue parte de los trabajadores petroleros
que no solamente en Chubut se han manifestado y han hecho asambleas, sino también en el norte de Santa Cruz, donde han realizado un paro de actividades en función de despidos que tiene que ver en la venta de las áreas petroleras de YPF a diferentes operadoras, de las cuales muchas no están invirtiendo en las áreas y por lo tanto han generado miles de puestos de trabajo que se han perdido vía retiros voluntarios, vía despidos o vía también sobre situaciones de suspensiones con rebaja salarial para un importante sector de trabajadores. Esta situación también afecta a los sectores de portuarios, como es el sindicato de SUPA, de estibadores, que están en alerta y movilización, en reclamo también de una recomposición salarial. Esta situación, que viene de hace bastantes meses en la Patagonia, ha tomado notoriedad en estas últimas semanas por movilizaciones importantes, pero también con hechos de represión por parte de las diferentes policías de las provincias, o como pasó en Río Negro, donde se aplicó el protocolo antipiquete y intervino la gendarmería para reprimir un reclamo de los trabajadores de la educación. Este proceso de autoconvocados, que es un fenómeno que también se está viendo, no es un fenómeno nuevo acá en la Patagonia. En los últimos meses del año pasado, este fenómeno se había replicado básicamente en lo que eran los municipales en Santa Cruz, que tenía que ver con Perito Moreno, con Puerto Santa Cruz, Río Turbio, pero también en Comodoro Rivadavia una importante movilización de autoconvocados municipales que reclamaban ante los acuerdos de salariales a la baja. Esa forma de acordar de los dirigentes sindicales los aumentos salariales ha provocado también un importante movimiento autoconvocado en la Patagonia, en Trelew, en Puerto Madryn, en el Rawson, en la Cordillera, también en Comodoro. Tiene que ver con ese proceder, pero también por haber firmado las conciliaciones obligatorias que dilatan el aumento salarial, y en ese sentido empieza a crecer la bronca de los trabajadores estatales en función de esa situación. Para poder avanzar un poco con esta discusión tenemos que irnos un poco más atrás, porque la situación, por ejemplo, en Chubut, de un préstamo, de una nueva deuda externa del gobernador Ignacio Torres para solventar deudas anteriores, tiene que ver con el gobierno de Las Neves, en su momento cuando bajó el barril, que compensó a las petroleras premiándolas con $3 por barril exportado a costa del pueblo chubutense. Esa deuda es la que hasta el día de hoy la sigue pagando el pueblo chubutense con ajustes y con menos presupuesto para salud, educación y la misma obra pública. Lo mismo está sucediendo con Santa Cruz. Tanto Chubut como Santa Cruz, y con la venia del gobierno nacional, han premiado a las petroleras quitándole todo impuestos y pago de regalías por exportación, supuestamente para fomentar las inversiones, cosas que no han llegado. Esta situación de merma de recaudación de las provincias, sumado a lo que fue el gran conflicto portuario del año pasado, que implicó una importante cantidad de millones de dólares de pérdida producto del reclamo de los trabajadores portuarios que le querían bajar un 30% sus salarios y quitar del convenio colectivo, ha hecho que se mermen el presupuesto, pero también que la recaudación vía de la venta de langostinos o calamares, o lo mismo con el tema petrolero, haya hecho que baje la recaudación. En ese sentido, baje la recaudación para los municipios, y a partir de ahí no poder cumplimentar con los aumentos salariales acorde que necesitan los conjuntos de los trabajadores y trabajadoras, pero también de no cumplimiento de las propias actas que se firman, como en Caleta Olivia, que donde han firmado un aumento por el 15% y hasta el día de hoy no lo han cumplido, y eso lleva a que existan un conflicto por tiempo indeterminado. En ese marco, la situación de la Patagonia tiene que ver un poco con eso, de entrega, pero también de resistencia. Está previsto, no solamente en Tierra del Fuego, la
la implementación o el proyecto de una base militar estadounidense, pero también en las Islas Malvinas se ha aprobado el saqueo de los recursos petroleros a través de empresas británicas y empresas de origen israelí. Entonces, en ese marco hay una gran resistencia del pueblo que no solamente no quiere morirse de hambre, pero también lucha, y en ese marco me parece que la situación de Chubut y Santa Cruz y el resto de la Patagonia va acorde a ese proceso de resistencia, pero básicamente de nuevas formas de lucha que se combinan con los sindicatos que salen a luchar, pero también con los autoconvocados y esos procesos de acortes, movilizaciones y diferentes iniciativas que desde el pueblo surgen para terminar con tanta hambre y con tanta miseria. Desde ya, muchas gracias por el espacio. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Retratos personales. Miradas de nuestra vida. La historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor. Retratos personales. En Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Ayer al verla pasar me convencí que no es posible volver y comprendí que todo se ha terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mis pasos volví, pobrecita, que vieja y pálida estaba, sin brillo, sus negros ojos miraban la vida. Quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida. Si supiera que yo también... Bueno, estamos en comunicación con nuestro columnista económico, el amigo Horacio Robelli. Hemos escuchado... Querido amigo,
Dígame. Un hermoso tango cantado por Alfredo Belusi, pero no conozco la letra. La primera vez que lo escucho el tango ese. Belusi es un cantante muy particular. Muy particular. ¿Y la música de quién es? Y supongo que él cantó mucho tiempo con Pugliese, pero no sé si es con la orquesta de Pugliese. No, pero el autor de la letra o de la música. No, es un tango que no escuché en mi vida. Es un tango de la década del 60 o del 70. Y más viejo, porque es de José María Contursi. Ahí va. Ah, mira, de José María Contursi. Nunca escuché ese tango de José María Contursi. Pues me lo busqué. Uno que no conozca Horacio. Hay muchos tangos que no conozco. José María Contursi fue un gran poeta del tango. Uno de los grandes compositores del tango y uno de los más prolíficos, seguro. De Vieja Amiga, por ejemplo, me sale ahora en el recuerdo cantado por Federal Ruiz. Muchos tangos que eran de él. Uno que le escribió a la historia de él, que se enamoró de la hija de la pensionista de 14 años, dice Grisel, y le puso el tango al nombre de él. Tabaco. Es un gran autor, un gran prolífico autor. Ese tango se lo escuché, no lo había visto nunca. Y tampoco escuché cantar. El cantante de Belusi, supongo la orquesta es Pugliese, porque él estuvo muchos años siendo cantor de Don Osvaldo Pugliese. Bueno. Muy bien. Bueno, lo que anda bien es la economía. Mirá, anda mal y encima mienten descaradamente. Un ejemplo claro de mentira. Caputo, para taparlo de Adorni o para tapar el desastre que están haciendo, salió a decir, siempre habla de miles y miles de millones de dólares. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es realmente un feudo con posibilidad con la estabilidad minera por 30 años, con posibilidad de elegir juzgados internacionales. Al 5º año no tienen obligación de pagar más derecho de exportación, no tiene obligación de liquidar las exportaciones del país. ¿Qué queda al 5º país? año, nada, la contaminación. Lo hacen como colonia. Era claro que ese proyecto es un proyecto colonial. Ese es el régimen. Sin embargo, las empresas, por lo que hemos hablado varias veces en el programa, las empresas, las que están. La Barry Mining, que era la Barrigol, Glencore, que tiene Pachón en San Juan. La que sí vino, que es la minera más grande del mundo, que tiene el proyecto Vicuña. Esa sí vino, pero vino antes. Y después la explotación del Rigi están haciendo son las vacas muertas, que si hubieran hecho con Rigi es un Rigi. Lo de vaca muerta, que es sobre todo lo que se llama vaca muerta sur, donde está IPF, donde está Pan American Energy, donde está Pampa Energía, donde está la Chevron, donde está Shell, donde está Plus Petro. Bueno, ese UTE grande se hubiera hecho con Rigi es un Rigi igual, porque eso es lo que están explotando. Pero mirá lo que te voy a decir. Datos firmados por Luis Caputo, porque Luis Caputo, aparte de ser el ministro de Economía, es el presidente del comité evaluador de los proyectos del RIGI. 13 proyectos aprobados, de los cuales solamente están funcionando hasta marzo. Desde que se inició el RIGI, mediados del año 2024, hasta marzo del 2026, informe de las inversiones del RIGI, firmado por el comité evaluador que preside Luis Toto Caputo, Luis Andrés se llama, Luis Andrés Caputo, firmado por él, menos de 2.600 millones de dólares. Para ser más exacto, 2.593 millones de dólares. Pero no es que millones de dólares. Muchos son máquinas de equipo evaluadas por ellos. Y esas máquinas de equipo le dan un periodo de amortización. La máquina dura 40 años, sin embargo la amortizan contablemente para disminuir el pago del impuesto a la ganancia en 5 años. Ese es el RIGIS. Y sin embargo la inversión no llega a ser el 9,5%. La inversión total de esos 13 proyectos son 27.500 millones de dólares. La inversión efectiva, la inversión realmente hecha, y no son dólares, la gran mayoría son máquinas, insumos, que ellos contabilizan como inversión extranjera directa porque lo traen ellos de afuera, ni siquiera se producen acá. Decime, Horacio, porque creo que hay que decirlo claramente, eso de una máquina que trabaja, que dura 40 años y la amortizan en 5, se están robando prácticamente el 70% del valor de la máquina. Es un robo eso. Un robo a mano armada. Todo es un bien colonial. Todo tendría que estar juzgados los que aprobaron este engendro del RIGI, que está en la ley 27742. Tendrían que haber sido juzgados todos ellos por infames traidores a la patria. Infames traidores a la patria. Porque ellos lo que hicieron, son vendepatria. Sin embargo, están ahí. El único que está preso es Ricardo Cueiter, porque para aprobar la ley
se llevó $200.000 que no pudo justificar en Paraguay y por eso está no preso. Retenido en Paraguay, vive en un hotel, pagado por él. Cuader es un perejil al lado de los grandes empresarios. Pero es funcional a esto. La democracia nuestra, es democracia... Sí, no, pero que te quiero decir que los grandes responsables casi nunca van presos. Por supuesto, lo que pusieron la plata. Claro. Esa plata seguramente está también contabilizada en la compra de lo que ellos traen como capital de afuera. El total, lo importante, el dato concreto, porque el dato se conoció el viernes, el dato concreto es que la inversión hasta marzo del RIGI fueron solamente 2.593 millones de dólares. No llegó a 2.600 millones de dólares. El total de los proyectos están autorizados por 27.000 millones de dólares. O sea que es el 9,5%, nada. Y todavía que no hay nada... Fracaso espectacular. Fracaso espectacular. ¿Y qué hace este mentiroso? Dice que va a sacar el Super Rigi, donde vos te quejabas porque la amortización en 5 años y acá la amortización es en 3 años. 60% amortiza en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero. Y la alícuota no es el 25%, la alícuota de la tasa de ganancia es 35%. La alícuota que en el Rigi es 25% y para el Super Rigi 15%. Dice, bueno, ¿y por qué eran esas prebendas? ¿Qué van a hacer? Van a hacer cosas que la Argentina no hace. ¿Cuál es? A ver, explícame a mí, a la audiencia, todo. ¿Qué es la alícuota? La tasa de impuesto, la tasa impositiva. La alícuota es la tasa impositiva, la tasa que te cobran. La alícuota del impuesto a la ganancia es 35%. Para vos, para todos. ¿Por qué se llama alícuota? Y debe venir en latín. Debe decirlo tasa. Es la tasa impositiva. Lo que tiene que pagar de impuesto. Claro, impuesto viene en imperio de la ley. En latín significa imperio de la ley, impuesto. Bueno, pero... El imperio de la ley es el impuesto. Y la alícuota debe venir de... Sí, pero no, bueno, sí, no, pero no voy a la etimología. ¿Cómo funciona? La alícuota es lo que tiene que pagar el empresario por trabajar acá en la Argentina. Exacto. Como vos y yo pagamos impuestos, yo pago el impuesto al consumo, y yo soy monotributista y pago mi impuesto al monotributo. Y bueno. Así como pagamos impuestos, tenía que pagar. Y le hacen una excepción en el cual le bajan la alícuota, la tasa impositiva, que es del 35% para el común de los mortales, es del 25% para el RIGI, y acá para el Super RIGI del 15%. Y dice, bueno, ¿qué van a hacer? Laminado, mirá lo que le dice, laminado de cobre, todavía no están sacando el cobre. Y ella diciendo que van a hacer inversión de laminado de cobre. Después paneles solares, van a hacer baterías para autos eléctricos con el litio que tenemos nosotros. Toda mentira, toda una fantasía de este mentiroso. Pero te consulto, te consulto, Horacio, porque escuché también que este Super Rigi contemplaba supuestas facilidades para que se instalen acá. ¿Puede ser, teóricamente, posibles empresas vinculadas al desarrollo de armamento y tecnología bélica? Eso no lo dijo. No, porque eso lo escuché por comentarios, porque estos días, viste que anduvo este tipo Thiel dando vueltas por aquí, y escuché que decían que querían facilitar el ingreso de esos sectores acá para desarrollar ese tipo de cosas que acá nosotros no tenemos y nunca fue, digamos, proyecto, ¿no? Mirá, yo no te digo que no, pero él no fue porque no está escrito nada. Él dijo para levantarlo a Adorni, se puso al lado de Caputo y Adorni y anunciaron el Super Rigi. Esto fue el día viernes. Sí. Ajá. El día viernes anunció. O sea que no está nada escrito, no hay un proyecto de ley. Dice que van a enviar estos días el proyecto de ley del Super Rigi. Lo que se anunció, las ventajas, que van a amortizar máquinas y equipos en 3 años, 60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero. Uno. Y la otra ventaja, que la alícuota, la tasa impositiva va a ser el 15%. Preguntaron, ¿en qué proyecto van a desarrollar que le dan esa ventaja? Y dijo, el laminado de cobre, todavía no están sacando el cobre de las minas. Todos los proyectos estos están en estudio de factibilidad. Todos los estudios que van a hacer ahora de traer cobre, recién están haciendo los estudios de factibilidad. No hay $1 invertido en producción. No rompieron una roca todavía, por suerte. Y sin embargo, él está hablando de un Super Rigi que va a ser el laminado de cobre. Todavía no sacaste el mineral y vas a hacer el laminado. Claro. Después con el litio lo mismo. No terminan de sacar el litio y dice que vamos a tener industria nosotros para que sea la industria de acá, que hagan las baterías acá.
Cosa que vos sabés que China tiene ventajas actividades en eso, que nosotros le vendemos litio como, las empresas chinas están directamente acá, le vendemos litio como sal, Claro. y ellos la procesan, la fabrican y hacen batería con eso. Bueno, todo esto dice que vamos a hacer nosotros, y por eso le da esa ventaja. Es un ¿Eso lo mentiroso. dijiste irónicamente o no es solamente verdad que, es, que le digamos, vendemos? es irracional la ventaja de este acto, sino que también es irrealizable. Un gobierno está de salida, un gobierno que el año que viene tiene que pagar 32.000 millones de dólares de deuda. No tiene reservas internacionales negativas, tiene que pagar en el 2027 32.000 millones de dólares y él sueña con que van a venir inversiones de afuera. Es toda una mentira, todo este gobierno ha sido una mentira, todo el gobierno ha sido una mentira. Que parte de la población le haya votado, sería larga la historia. Pero es una mentira, es un blef. Lo ves y la gente se cae en la calle, se cae el nivel de actividad, se cae el consumo. La macroeconomía no es muy difícil. Vos tenés 4 agregados en la demanda: consumo, inversión interna bruta fija, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Esos son los 4 componentes de la demanda agregada. El consumo se cae estrepitosamente. Cae el consumo estrepitosamente, mes a mes cae el consumo. La inversión interna bruta fija, ya te digo, en el RIGI, que era la esperanza de ellos, todo el proyecto del RIGI hasta marzo fue solamente menos de 2.600 millones de dólares, 2.593 millones de dólares. El gasto público también lo reducen fuertemente e irracionalmente. El idiota ahí se dice el ajuste más grande de la historia. El ajuste más grande de la historia, se cae todo el nivel de actividad porque hay obras públicas que no se hacen, la construcción está parada porque también están parados los que suministran elementos de construcción porque la construcción pública está parada. Las rutas están colapsadas porque no hay ni siquiera tarea de mantenimiento. Y las exportaciones, lo único cierto es que crecen las exportaciones. Pero como le bajó las retenciones, los derechos de exportación, que si nosotros llamamos retenciones, le bajó la tasa, pagas menos. Estamos exportando más, récord de exportación de trigo, pero vos le bajaste la tasa del derecho de exportación. Entonces cobras menos. Es toda una mentira, todo un blef. Hay que detenerse 10 minutos para ver estos 4 componentes, 10 minutos en tu vida, para ver los 4 componentes de la demanda agregada: consumo, inversión interna bruta fija, gasto público y exportaciones, para que ver que los 3 primeros se cayeron. Y el cuarto, que crece, paga menos derecho de exportación que lo que pagaba en el 2023, porque esto le bajaron la tasa o alícuota del derecho de exportación. Desastre. Horacio, en su proyecto, no es bueno, ¿qué tendría que ocurrir? Bajar el consumo pero aumentar la inversión para que haya más exportaciones. Esa es la mentira. Ellos decían que iban a haber inversiones de afuera, que la economía no iba a crecer ni por el consumo ni por el gasto público, que iba a crecer con inversión y con las exportaciones. Las exportaciones es lo único que crece, pero no pagan menos derechos de exportación que en el 2023. Récord de producción de trigo, ¿verdad? Nunca se produjo tanto de trigo como ahora. ¿Qué crece? Pero paga menos porque paga... ¿La cantidad de que se exporta o el valor de lo que se exporta? No. Por un lado aumentó toda la producción. Sí. Y en esa producción aumentó la cuota de la exportación. Y en dólares, como el precio más o menos se mantuvo, por ejemplo, el precio del trigo, la soja, todos esos precios se mantuvieron. Tuvieron algún bache, pero ahora después con el conflicto con el Golfo recuperaron. Claro. En promedio, si tomamos el promedio de estos 29 meses que venimos soportando a Milei, el precio del trigo, de la soja, de la cebada, del maíz, de todo lo que exportamos, del sorgo, del girasol, en promedio mantuvieron su precio. No es un problema de precio ahí. Acá el problema está en que bajaste el derecho de exportación. Aumentaste la exportación, pero le bajaste la tasa. Y al bajar la tasa, la recaudación fue menor. La recaudación de derecho de exportación en Argentina 2025 es menor en los primeros 4 meses del 2025 que los 4 meses del 2023, que igual periodo del 2023. Estamos en una situación, esto no se sostiene. Van a financiar este año porque no les interesa perder plata ahora. Le está dando salida abierto a alguna resolución del Banco Central que le permiten a las empresas girar, lo hablamos la semana pasada, le permiten a 3 empresas extranjeras girar sus utilidades. No tengo el dato de abril, que estoy seguro que fue peor, casi 1.000 millones de dólares. 969 millones de dólares les permitieron girar a su casa matrices a Chevron, a Shell y a la Total. 3 empresas extranjeras le permitieron girar casi 1.000 millones de dólares en marzo. En abril, que presenta más balance, porque los impuestos a la ganancia se liquidan periódicamente en abril,
No tengo ese dato porque lo voy a tener recién a fin de mes porque es el balance cambiario. El dato lo saco del balance cambiario del Banco Central. Ese dato todavía no lo tengo. Pero apenas lo tengo, estoy seguro que abril, y lo vamos a volver a hablar, el giro de utilidades fue mayor. O sea, vos no tenés $1, tenés reservas negativas. Las reservas son negativas porque vos tenés 40.000 millones de dólares, pero tenés 18.000 millones de dólares del swap de los chinos, de los cuales vencen ahora en junio. Se lo van a renovar. Pero ahora el mes que viene le vence el swap de los chinos. Tenés los 14.000 millones de dólares que te dio el Fondo Monetario Internacional con el marica de CODBCN. Escúchame, una los 6.000 millones de dólares del repo. Todo esto junto supera los 40.000 millones de dólares que vos tenés de reserva. Las reservas son negativas. Una pregunta. El swap chino, las condiciones con que se contrajo el swap con China, ¿son iguales, mejores o peores que los préstamos que se realizan a través de del Fondo Monetario Internacional y el mercado? O sea, las empresas... ¿Me explico la pregunta? Por supuesto, pero yo te digo cuál es la diferencia. La tasa es menor en China, pero yo digo cuál es la diferencia, que te lo dan para comprarle productos chinos. Claro. Solamente le dieron a Alberto Fernández 5.500 millones de dólares que se vienen renovando, que utilizó no para comprar productos chinos. Y esos 5.500 le cobró la tasa de mercado. O sea, para la tasa, para venderte los productos de ellos, te dan 18.500 total, pero los cuales se utilizaron 5.000, o sea, serían 13.000 que vos no usaste. 5.500 que utilizó el gobierno y pagó una tasa de mercado. O sea, ellos son generosos con la tasa y los plazos si le compraron los productos a ellos. No tengo nada contra los chinos, pero la verdad es esta. No, hay que decir la verdad. Acá te dan financiación. No tenemos... La financiación. Pero cuando Alberto Fernández fue a pedirle, para poderle pagar al fondo, le fue a pedir 5.500 millones de dólares, se lo dieron, pero a tasa de mercado. Claro. Ahí está la cosa. Bien. Bueno. Que es mayor que la del Fondo Monetario Internacional. Que es mayor que la del Fondo Monetario Internacional. Una tasa de en torno al 9%, del 9% anual, en dólares. ¿Y cómo está el precio del dólar? Del petróleo, perdón, el precio del petróleo. El precio del petróleo volvió a subir, dado que se rearma nuevamente el problema con el Golfo, con la salida de Hormuz y el Golfo. Claro. Entonces esto volvió a subir el precio del barril de petróleo. Está en 110, 115 dólares el barril. Otra vez, hay un sector de la Argentina que se beneficia, el sector ese que quiere utilidades, más las otras empresas que están en el proyecto Vaca Muerta Sur, donde está YPF, pero también está Pampa Energía, Plus Petrol, Vista, que es un pool petrolero, están todos ellos ganarán mucha plata. Lo dijo Horacio Marín, presidente de YPF, y antes era el gerente general de Tech Petrol, que es la petrolera del grupo Techín. A 50 dólares el barril de petróleo, los 161 litros de petróleo crudo, Vaca Muerta redituable, y está a 115. ¿Hay beneficio para nosotros? No. Y ahora, el sábado, ¿te acordás que la Secretaría de Comercio de este gobierno dio que congelaba los precios de YPF hasta el sábado? Sí. Hay que ver a cuánto aumenta el sábado el combustible. No tendría que aumentarlo, porque si Horacio Marín dice que con 50 dólares es redituable, bueno, no tiene que pero cobrar vos dijiste que no nos queda nada. ¿Cómo es eso? ¿Aumentó el petróleo de 50 a 100? ¿Cuánto dijiste que está? 110, 115. De 50, 115, 120 y no ganamos nada. ¿Por qué? Porque se lo quedan ellos, se lo quedan las empresas. Esto es lo que se naturalizó, o que la gente no toma conciencia y nadie cuestiona nada. Se quedan con la renta que nos pertenece a todos. Se queda esa minoría parásita y rentista que tiene la explotación de Vaca Muerta Azul. Y que si te pregunto de nuevo qué nos queda a nosotros, me va a decir la contaminación, como con el... Bueno, y es verdad. Y es verdad. La pobreza y la contaminación. Bueno, Horacio, el panorama es complicado. Tenemos que echarlo antes que no quede nada. Que no quede nada, porque realmente... Pero para eso tienes ahí todo el pueblo, habría que hacer un paro general. Sí. Ahí Maturano, que es el dirigente de la fraternidad, dijo claramente que hacer un paro por 5 días. Con un paro general de 5 días, vas a ver como la misma derecha lo echa patada en el tucle a este ladrón, a este sinvergüenza, a este enfermo mental, y perdón con lo que tiene esta enfermedad de Javier Milei, y perdón con lo que tiene este drama, por los familiares que tiene este drama. Pero este es un enfermo sádico, perverso, malo, que hace gozar cuando
cuando ve que el pueblo sufre, que se queda sin trabajo, que le paga miseria a los jubilados. Este enfermo tenían que sacarlo a patadas en el tuque de la Casa de Gobierno. 5 paros de día general pidió el 1 de mayo Maturano, que es el secretario general de Fraternidad. Bueno, Horacio Robelli, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Muchas gracias a vos, queridos amigos, muchas gracias a ustedes dos y a todos los amigos de esa querida radio. Gracias. Bueno, nos vamos a nada, porque estamos en y media, nos vamos a la otra orilla del Río de la Plata, que está con un fresquete, está para cruzar el Río de la Plata en camiseta. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javier, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. La verdad que sí hace un frío tremendo, se vino el invierno, durísimo. Y además ya uno no puede ni decir buenas tardes porque a esta hora ya es de noche cerrada. Sí, claro. El sol ya hace rato que no está y por eso se siente todavía mucho más el frío. Así que yo acá tomándome unos matecitos para entrar un poco en calor. Bueno, hoy yo quería acercarles a otro escritor latinoamericano, que si bien es un poquito anterior al boom latinoamericano del que estábamos hablando, y su obra pertenece en realidad a la literatura más indigenista, es un escritor que fue, digamos, redescubierto y transitado mucho por los jóvenes de los 60 y los 70. Es decir, aunque él escribió antes, su obra se hizo muy popular en esos años. Y me refiero a Ciro Alegría, escritor, educador, periodista, político peruano, nacido en el distrito de Sartimbamba, ahí por la provincia de Sánchez Carrión, en el año 1909. La obra de este autor está marcada por una fuerte conciencia sobre la explotación, la opresión, la discriminación de los indígenas, y por un afán de dar a conocer esta tremenda situación de injusticia social a la que estaban, y lamentablemente hasta hoy están, sometidos las poblaciones originarias de nuestra América. Ciro Alegría no nació en un hogar pobre, nació en una casa hacienda, la casa hacienda Marcaval Grande, en el seno de una familia de hacendados. Una casa hacienda en Perú era como, diríamos, una especie de residencia señorial, una especie de centro administrativo también de una gran propiedad agrícola. En realidad, estas haciendas representan un capítulo fundamental en la historia agraria de Perú, simbolizando sobre todo lo que era el poder económico y social durante la época de la colonia y de lo que se llamó la República Aristocrática, es decir, los primeros años de la República una vez obtenida la independencia. Funcionaban como núcleos de producción, sobre todo de azúcar y de algodón, y también de alguna manera eran como centros de control social también. Hoy en día muchas de estas casas forman parte de lo que llamamos el patrimonio turístico e histórico de Perú, incluyendo la casa que perteneció a la familia de Ciro Alegría. Bueno, Ciro vivió su primera infancia entonces en esa hacienda y allí fue que se familiarizó con los trabajadores agrícolas y con la gente que oficiaba también como sirviente en estas casas, todo lo que era el ambiente rural y sobre todo el ambiente rural de origen indígena. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor a alguien del que ya hemos hablado en alguna oportunidad, el joven poeta César Vallejo. En 1927
funda y dirige la Tribuna Sanjuanista, que es cuando él estaba cursando, digamos, lo que sería el cuarto del secundario de Uruguay o de Argentina. Y bueno, y ese periódico que él realiza, bueno, de alguna manera tiene repercusiones y le vale ser contratado como reportero, siendo muy joven, del diario El Norte, cuyo director era un intelectual muy importante en Perú en esos años, que es Antenor Orrego. Y bueno, luego fue también redactor del diario La Industria, integró el Grupo Norte, que reunía a los jóvenes estudiantes revolucionarios y bohemios de la Universidad Nacional de Trujillo, y que tenía también como animador precisamente a ese escritor y filósofo que recién mencionaba, Antenor Orrego. Escribió también después en La Tribuna, que era el diario del APRA, este partido que tuvo su importancia durante muchos años en Perú. Y que todavía existe, pero digamos, ha cambiado muchísimo en lo que significaba desde el punto de vista ideológico. En 1930 ingresa a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero no logra graduarse. Se afilia al partido aprista y debido a su actividad partidaria fue perseguido, porque inicialmente el APRA, creado por el intelectual Aya de la Torre, tenía como una serie de principios rectores que se acercaban a la izquierda: la lucha contra el imperialismo, la búsqueda de la unidad política en América Latina, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Pero este partido después va a virar hacia la derecha, fundamentalmente en la década de los 90, ¿no? En donde muchos partidos viraron hacia la derecha en América Latina. Tristemente. Bueno, la Nochebuena de 1931, Ciro Alegría, que era entonces un muchacho de 22 años, va al local del partido en su ciudad de origen, Trujillo, para colaborar en lo que era un reparto de alimentos para los niños más pobres, más carenciados. Lo acompañaba uno de sus amigos, el pintor Mariano Alcántara. Unas horas después del reparto, Ciro, su amigo y otros compañeros del APRA bebían lo que era tradicional en esas fechas, que era un chocolate caliente. Y bueno, allí había una compañera del APRA a la que Ciro invita a pasear por la cercana Plaza de Armas de Trujillo, y eso le salva la vida, porque cuando faltaban unos minutos para la medianoche, un camión con soldados portando ametralladoras estacionó frente al local del partido aprista. Algunos soldados se apostaron frente a la puerta, un grupo de ellos penetró en el local haciendo disparos y produjeron decenas de muertos. Su amigo, que estaba en el local y que, bueno, se había cansado de esperarlo, se había echado a dormir debajo de uno de los escritorios de la oficina administrativa, y eso también le salvó la vida, porque los soldados pensaron que estaba muerto. Y bueno, y es él el que cuenta esta anécdota muchos años después. Ciro fue, sin embargo, encarcelado ese mismo año y liberado por sus correligionarios durante la Revolución Aprista de 1932, cuando los rebeldes tomaron el cuartel de la ciudad y por una semana instalaron una especie de gobierno que llamaron Gobierno Popular. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sitiaron Trujillo por aire, por mar y por tierra, y después de muchos desiguales combates aplastaron esta rebelión. Miles de trujillanos fueron fusilados sumariamente frente a los paredones de la antigua ciudad prehispánica del pueblo de Chanchán. Ciro estuvo huyendo, pero fue nuevamente apresado y encarcelado, esta vez en la penitenciaría de Lima. Un tribunal marcial decidió la pena de muerte para él, su ejecución. Y en la cárcel esperó durante meses que se cumpliera esta sentencia, que finalmente fue conmutada por años de cárcel.
Más tarde, una ley de amnistía lo puso en libertad en el año 1933. Dicen sus biógrafos que en la cárcel fue cuando imaginó a los personajes que luego habitarían su novela más conocida, El mundo es ancho y ajeno. Los invito a escuchar una canción que menciona esa novela y que habla un poco de ese mundo de falsía en el que también vivió Ciro Alegría. Me refiero al tema tradicional con ese nombre, Falsía, cantado por Armanda Portales. La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia. Al cielo pido clemencia. El hombre me exige mucho dinero. El cielo también me dice: tienes pecado y sufre. Por la senda del martirio, mi alma rueda con delirio. Es la causa que me obliga decirle adiós y este mundo tan lleno de falsedades y de injusticia sin nombre, y de injusticia sin nombre. ¡Vamos! Ya me voy de esta tierra herida del alma y el corazón. Ya me voy de esta tierra herida del alma y el corazón. Mi vida ya no es vida en medio de tantas ingratitudes. Mi vida ya no es vida en medio de tanta injusticia. Amor nuevo, amor viejo, a tierras extrañas yo me retiro. Al ver tanta injusticia, mi vida no puede sobrevivir. Amor nuevo, amor viejo, a tierras extrañas yo me retiro. Al ver tanta injusticia, mi vida no puede sobrevivir. ¡Ja!
Bueno, como verás, Daniel, siempre trato de buscar algunas canciones que no son tan conocidas y que tienen que ver con ese folclore tan rico de nuestra América, ¿no? Bueno, Yo no la conocía. No, yo tampoco, ¿eh? No, es que en general yo trato de buscar algunos autores que no sean tan conocidos también, pero que nos muestran un poco lo que es la música popular en estos lugares, ¿no? Fíjate que esta canción, por ejemplo, que acabamos de escuchar, fue presentada en un concierto importante en uno de los teatros más importantes de Perú. Es decir, que es muy popular, muy conocida esta cantora, que nosotros aquí no conocemos demasiado. Bueno, siguiendo con la historia de Ciro, en 1934, por su participación en una intentona revolucionaria del partido aprista en Lima, intentando la caída del gobierno militar del general Óscar Benavides, fue nuevamente preso y luego deportado a Chile. Un año después, su primer novela, La Serpiente de Oro, ganó el concurso de la editorial Nacimiento de Chile y en 1939 obtuvo con su novela Los Perros Hambrientos un segundo premio de la novela en la editorial Zig-Zag, también chilena. En ambas novelas destaca el retrato de la cruda realidad del indígena peruano, el hambre extrema, el conflicto social, en un caso de las poblaciones amazónicas y en el otro de las poblaciones de la Sierra Norte del Perú. La Serpiente de Oro introduce un tema muy importante en una época donde aún no había una verdadera conciencia de la preservación de los recursos naturales de los que hoy hablaban ustedes con nuestro economista, ¿verdad? Bueno, él habla de la conexión que existe entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea, identificando los efectos perjudiciales de una explotación excesiva de los recursos medioambientales en las zonas rurales de la Amazonia. Esta novela fue publicada en el año 1935, una época en donde todavía resultaba complicado comprender las diversas tensiones que se generan entre el progreso económico de una nación y también la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, este texto es un texto muy precursor y muy, muy interesante, ¿verdad? En la otra novela, Los Perros Hambrientos, Alegría relata las peripecias de una familia campesina de la región de los Andes y de sus perros que trabajan con ellos para guardar y conducir los rebaños de las ovejas. La historia está ambientada principalmente en la serranía del departamento de La Libertad, un departamento que él conocía porque había vivido allí en su niñez, en una región de La Puna, a 4.000 metros de altitud, en una comunidad indígena dedicada al cultivo de la tierra y al pastoreo de ganado. Cerca de ella, en la novela, se extienden las inmensas propiedades de una hacienda donde los indígenas trabajan como peones o como colonos. En la novela, animales y humanos luchan por subsistir ante una sequía muy persistente y los perros, acuciados por el hambre, comienzan a matar a las ovejas y son expulsados de la comunidad. Pero estas jaurías se extienden hacia las tierras del señor, del hacendado, y son exterminadas a balazos por el terrateniente que así las aleja de sus tierras. Los indígenas que trabajan para el hacendado, ante la situación desesperante del hambre, van a pedirle también alimentos, pero el hacendado se los niega. Y ante la negativa, los pobladores, en la novela, hambrientos, intentan asaltar la hacienda y también son expulsados a balazos. Perros y humanos merecen para el hacendado de esta novela el mismo trato, la bala. Es notorio que en la novela, para el patrón, que es un patrón despiadado, los perros hambrientos no son solo los perros, los animales, sino también los indígenas. En 1941,
Ciro Alegría escribe El mundo es ancho y ajeno y gana el concurso latinoamericano de novela convocado desde Estados Unidos por una editorial, la editorial Farrar y Renejar. Lo curioso del caso es que esta obra fue en representación de Chile y no de su país de origen, Perú, porque como decíamos, Ciro estaba radicado en Chile porque estaba exiliado en ese país. Esta obra es considerada una de las obras que mejor relatan la realidad de las comunidades originarias de América. Narra la vida de una comunidad también ubicada en las altas montañas de la cordillera de los Andes, en el norte del Perú. Los indígenas que integran esa comunidad se defienden de un déspota hacendado quien, amparado por jueces corruptos, testigos falsos, quiere y en definitiva logra arrebatarle sus tierras para expandir su ya inmensa propiedad. La intención no es solo, además, apropiarse de las tierras, sino también convertir a estos comuneros, que eran libres, en peones, casi esclavos, para que laboren en sus minas locales que precisan mucha mano de obra barata. La novela no solo habla del despojo, de la corrupción, de las agresiones y la falta de justicia, sino también del desarraigo que padecen aquellos que buscan un futuro mejor, yéndose de la castigada comunidad, empleándose en otras partes donde también viven la discriminación y la explotación más feroz. Los invito a escuchar este tema que es precioso, es un tema tradicional a la Pachamama, que no sabemos quién lo canta porque es una voz también tradicional, autóctona, y se llama Pachamama. Bueno. Vamos a escuchar. Pachamama, ay, mamá, ya, ay, mamá, ya. Tierra mía, aquí me tienes. Pachamama, ay, mamá, ya, con las manos llenas de raíces. Que en tus piedras aprendí a caminar. En tu viento aprendí a respirar. En tu frío aprendí lo que es el alma. En tu silencio aprendí a llorar. Mis abuelos sembraron esta tierra. Sus manos son el barro que me dio la vida. Pero el tiempo se llevó sus voces y el cerro quedó solo con su herida. Pachamama, ay, mamá, ya, ¿quién sembrará cuando yo me vaya? Pachamama, ay, mamá, ya, esta tierra busca quien la ame ya. Los hijos se marcharon hacia el valle, dejaron los cerros, dejaron el maíz, se llevaron los sueños en los ojos y la tierra quedó triste sin raíz. Y yo la cargo desde las alturas, la cargo en mis pies que aún conocen el camino, para que alguien recuerde
Pachamama, ay mamaya, ay mamaya, ¿quién sembrará cuando yo me vaya? Pachamama, ay mamá, ay mamaya, esta tierra busca quien la ame ya. Pincani, aquí estoy, Pincani todavía. Pachamama, aquí estoy todavía. Todavía. Váyanse a otra parte, que el mundo es ancho. Así dicen los despojadores a los comuneros en la novela, y ante el saqueo, los comuneros buscarán un nuevo lugar donde vivir, y con una tremenda resistencia ancestral, harán que la comunidad india persevere en su lucha en ese mundo ancho. Un mundo que, aunque ancho y a pesar del esfuerzo, sigue siendo ajeno para los comuneros. La novela El mundo es ancho y ajeno es un cuadro épico de las luchas de una comunidad indígena contra los tres poderes que quisieron y quieren destruirla: la oligarquía terrateniente, el ejército y el gobierno al servicio de los intereses de Estados Unidos. Después de recibir el premio por esta novela, Alegría se dedicó al periodismo, a la traducción y a la enseñanza universitaria, además de la literatura. Se estableció en Estados Unidos primero y luego en Puerto Rico y en Cuba. Y tras una ausencia de unos 23 años, en 1957 retomó a su Perú natal, donde a sus actividades usuales le sumó la carrera política. Había abandonado a esa altura el partido aprista y se había afiliado al Partido Acción Popular, el partido de Belaúnde Terry, fundado por este en 1963, y por este partido es elegido diputado por Lima. En 1963, precisamente, publica su último libro, un libro de cuentos titulado Duelo de Caballeros, obra que representa la incursión de Ciro Alegría en el terreno de lo criollo, porque, bueno, se había sentado en la ciudad. Falleció en el 67 en la localidad de Chosica a consecuencia de una hemorragia cerebral. Dejó varias novelas inconclusas, así como algunos relatos inéditos que fueron publicados por su viuda, la poeta cubana Dora Barona, quien se convirtió en una estudiosa de su obra y fundó un sello editorial en donde editó todos los escritos de Ciro Alegría. Esta obra de Ciro Alegría es una profunda denuncia de un orden social injusto que mantiene en la degradación más honda al campesino serrano, al indígena de la selva, a las comunidades originarias del Perú, hasta el día de hoy. Alegría denunció un régimen agrario lesivo de la dignidad humana, a los gobiernos reaccionarios, a las instituciones sociales mantenedoras de las injusticias, a las Fuerzas Armadas que actúan como sostén de las oligarquías nacionales, a los sistemas jurídicos al servicio de la clase dominante. Esto nos hace acordar al Perú de hoy, ¿verdad? Y hoy, precisamente, cuando repasamos la realidad de los pueblos indígenas de América, de toda América, de los yaguitas, de los cachalquíes, de los mapuches, los quechuas, los aymaras, los pilagá, los huichi, los puom, los guaraníes, los ticunas, los huitotos, los yanomamis, los nahuas, entre muchas otras comunidades, confirmamos que siguen enfrentando crisis que incluyen la pérdida de sus tierras ancestrales en manos de quienes buscan extraer las riquezas, que siguen viviendo en la pobreza extrema, recibiendo el racismo sistémico, la erosión de sus culturas y sus lenguas. Y entonces, por todo esto, es que rescatamos la vigencia de los temas denunciados por Ciro Alegría allá por
los años 30, 40 del siglo pasado. Si habrá que cambiar cosas. Así es, Silvia Visconti, hemos llegado a las 8 de la noche de esta tarde destemplada en las dos orillas. Nos vemos el próximo lunes. Hoy es 11-18 de mayo, en vísperas del 25 de mayo. Ahí va. Hasta la semana próxima. Hasta la semana. Hasta la semana próxima.